no teníamos ni siquiera una laptop. No teníamos. O sea, atendíamos con una notebook que Sin no tenía teclado. ni Microsoft Word, nada. No Y tenía ya se ni estaba Excel, cayendo nada. ya. No, era horrible, no tenía teclado, le faltaba la N. Entonces, era muy chiquito, pero y no era nuestro ni siquiera. Fue un proceso de bastantes retos porque, o sea, siento que en un escenario normal, de repente, alguna persona No, se dice, hubiera dado por vencida. no la hago, no Se hubiera dado tengo, por ya vencida fue. hace rato. Sí. Nosotros le buscamos solución a esos problemas que se presentaban. Un amigo empezó a ayudarnos con publicidad, pero dependíamos de sus tiempos. Y entonces dejó de hacerlo y es como que con Jairo nos miramos cómo hacemos, porque solamente deseábamos el botón y no era lo mismo la cantidad de ventas a diferencia de una cuenta publicitaria. A veces cuando estamos en crisis porque algo sale mal, siempre decimos, nosotros sabemos hacer dinero, solamente hay que concentrarnos y empezar de nuevo. Listo. Y así hemos manejado todos estos años, porque no ha sido lindo. Nos ha pasado de todo porque hemos ido aprendiendo, nos hemos chocado también con personas que no han sido buenas y simplemente era ponernos a pensar y ya, ok, Jairo, no funcionó esto, pero esto va a funcionar. Buen día, muchachos, bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast de JR Consulting. En este momento estoy con dos invitados bastante especiales, no solo porque son casos de éxito de nuestra consultoría, sino también por una historia bastante grande que tienen detrás, que quiero que el día de hoy ustedes la conozcan. Estamos el día de hoy con Jairo y con Astrid. Muchachos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal, Joseph? Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de estar aquí para compartir contigo muchas cosas que hemos pasado en toda esa etapa. Astrid. ¿Qué tal? Muy bien, un poquito nerviosa, pero vamos a ver qué tenemos para contar. Miren, antes de empezar el podcast me dijeron que, Astrid, ¿a ti no te gustan las cámaras? No. ¿Por Ni qué? siquiera soy capaz de hacer un TikTok. No sé, ni con mi propio celular puedo como que hablar y que luego me vean, me da vergüenza. Y eso que vendes por redes, Sí, que haces anuncios todo el día. sí. Bueno, muchachos, cuenten un poquito me gustaría que le cuenten a la audiencia cuál es la facturación que tienen actualmente y con cuánto vinieron antes de entrar al programa. Claro. Bueno, respecto a la facturación que tenemos actualmente, hemos llegado a nuestro propio récord, a superarlo y a duplicarlo. Antes estábamos en aproximadamente $20,000, $25,000 por mes y actualmente estamos en $50,000 por mes como facturación real, ¿no? Que es lo que hemos conseguido en el último mes que acaba de pasar. Ha sido muy, muy alentador, muy motivador para nosotros para desde ahí tener un nuevo estándar y desde ahí empezar a partir para llegar a tener mejores resultados. ¿Y qué tal les ha ido esa Navidad? Bien, todo este mes de diciembre realmente nos hemos sacado el ancho trabajando porque al tener ya más pedidos era doble esfuerzo, pero bueno, tuvo sus resultados y estamos contentos con eso. Excelente. Muchachos, ¿cuál es el mayor reto que han vivido en su experiencia con nosotros? Desde que partió con Sí. JR Consulting, nosotros tenemos trabajando en este negocio, en este rubro de e-commerce, aproximadamente 5 años, de los cuales en estos 5 años nunca habíamos alcanzado una facturación tan alta. Siempre nos esforzábamos mucho, trabajábamos mucho más y era difícil poder llegar a tener mejor resultado, ¿no? Desde que empezamos con JR Consulting, los consejos que nos dieron, los tips que nos dieron, cómo escalar las campañas, fue tan nuevo para nosotros que decidimos hacerlo, seguir los consejos, cómo poder escalar nuestras ventas. Y esto nos ha motivado mucho porque ha sido el mes que pasó el mejor mes de los últimos 5 años en ventas que hemos podido conseguir. Excelente. Supongo que se habrán vuelto locos con el personal, con todo el equipo, Sí. con los pedidos. Todos en general. Todos así, en general. Que todo se duplicó de golpe, entonces tuvimos que adaptarnos al nuevo ritmo. Ujú. Pero sí. Son cosas Pero que contentos. pasan. Muchachos, antes de empezar esto estuvimos hablando de cómo es que ustedes empezaron. Quisiera que nos cuenten un poquito más de cómo empezaron en el mundo del e-commerce. Porque, a ver, cada persona tiene una forma diferente de comenzar. En mi caso, yo comencé vendiendo pesas en el mismo tiempo que ustedes, en pandemia. La diferencia fue que lo mismo que ustedes, cubrimos una necesidad, el mundo estaba encerrado. Mi producto murió cuando se levantó el confinamiento. Pero bueno, en fin. Y luego fuimos migrando. Pero ¿cómo fue que ustedes comenzaron? Nosotros con Jairo estábamos viendo película en mi casa, pandemia, y llega mi hermano con un pediluvio. Pediluvio es lo que se ponía en las puertas cuando ingresaban y podían ahí limpiarse los pies. Entonces, justo con Jairo estábamos pensando en qué vender, porque ya los dos estábamos sin trabajo. Y mi hermano nos dijo, mi amigo está produciendo este producto. Entonces con Jairo dijimos, ya, ok, hay que probar. Teníamos solamente poca cantidad de dinero, entonces apostamos todo.
compramos 30 unidades del pediluvio y lo vendimos súper rápido, solo a nuestros contactos, familiares, amigos. Los 30 unidades que pedimos, para el día siguiente ya los teníamos vendidos. Entonces nos dimos cuenta de que sí, era bueno. Luego le pedimos 50 y así de a poco le pedíamos 100. Él ya no podía, el que nos proveía ya no podía hacer más. Y ahí empezamos al mundo del e-commerce. ¿Te acuerdas, Astrid, que estuvimos, antes de empezar este negocio, yo estaba por morirme, pues estaba con el COVID que me había dado, estaba ¿te dio COVID? 14 días, Sí. sí, yo estaba 14 días a punto de irme al hospital, que obviamente no me iban a recoger nunca porque las ambulancias estaban volando, y eran los 14 días más o menos que estuve así. Luego de eso, no sé, yo pasé tantas cosas, dije, lo que haga acá en adelante, no sé cómo pasará lo del problema de la pandemia que tenemos, pero en lo personal yo me dedicaba a trabajar con aplicativo, y dependía del carro, ¿no? Entonces de mi día a día era eso, y obviamente había trabajado años anteriores en una empresa que me daba AFP, la AFP la volamos, o sea, en los primeros 2-3 meses. En los primeros 2 meses ya no tenía AFP, nada de eso. Solamente tenía, me acuerdo, como 300, 400 soles que me quedaban. Eso, mi tía fue que me dijo, Jairo, te voy a transferir 150 soles para que cubran tus medicinas, ¿no? De lo que, ya, genial, le dije. Lo guardé y con esos prácticamente fueron 600 soles que iniciamos nosotros comprando estos productos. Nos arriesgamos, lo apostamos todo, dijimos tenemos que hacer, porque todo el mundo está vendiendo mascarillas, está vendiendo esto, entonces hay que empezar a hacer algo, ¿no? Claro. Y ahí fue cuando nosotros, poco a poco, fue como una bola de nieve, ¿no? De a pocos compramos, vendíamos y así todo lo reinvertíamos, o sea, prácticamente no teníamos, no separábamos prácticamente nada para nosotros porque era lo poco que teníamos que ver la manera de cómo venderlo. Prácticamente así fue. Eso fue más o menos en mayo. Pandemia inició en marzo. Fue cuando todo estaba como que calientito, que todos estaban en sus casas. Cuando ustedes comenzaron, ¿tú tenías COVID? Claro, yo apenas terminé lo del COVID, pasó una semana y salí a repartir los productos. No descansaste en ningún momento. No, necesitaba. Aprovechamos la oportunidad al toque. Era la necesidad misma. Sí. ¿Cómo fue su primer problema? ¿Cuál fue? En el mundo del e-commerce, entrando. Lo que pasa es que nosotros no sabíamos mucho de publicidad. Utilizábamos el botón que todo el mundo utiliza. Un amigo empezó a ayudarnos con publicidad, pero dependíamos de sus tiempos. Y entonces dejó de hacerlo y es como que con Jairo nos miramos cómo hacemos, porque solamente deseábamos el botón y no era lo mismo la cantidad de ventas a diferencia de una cuenta publicitaria. Y entonces en vez de entrar en crisis, ya Jairo dijo, voy a ver unos cursos en internet. Se metió a YouTube, empezó a ver unos videos y ahí empezamos. No teníamos mucho conocimiento, todo lo hemos adquirido con el pasar de los meses. Y aparte de eso, o sea, no teníamos las herramientas. No teníamos ni siquiera una laptop. No teníamos. O sea, atendíamos con una notebook que no tenía ni Microsoft Word, nada. No tenía ya se estaba cayendo ya. No, era horrible, no tenía teclado, le faltaba la N, entonces... O sea, era muy chiquito, pero y no era nuestro ni siquiera, era de su hermana, la hermana de Astrid, y nos prestaba, teníamos un USB donde cargábamos la información, y fue un proceso de bastantes retos, porque, o sea, siento que en un escenario normal, de repente alguna persona se hubiera dado por vencida. No la hago, no se hubiera dado por vencida hace rato. Sí. Nosotros le buscamos solución a esos problemas que se presentaban. Sí, fue bastantes retos esa temporada. ¿Cuál fue cuando empezaron a vender estos pediluvios, cuál fue su mejor mes? No, tuvimos todos los meses. Todos los meses fueron los mejores. Incluso pudo ser mejor, pero nuestro proveedor ya no se daba abasto en darnos el producto. Estábamos muy limitados. Y habían otras personas que también se dieron cuenta que el producto era bueno y empezaban a comprarle por mayor. Él trataba de darnos prioridad, pero igual siempre, como el negocio era de él con su papá, también veían otros clientes. Sí, empezaron a contactar otros que se podría decir que era nuestra competencia, que también querían vender ese producto, ¿no? Y nosotros siempre buscábamos colocar, o sea, no tuvimos picos de ventas, sino todos eran estables. Por ejemplo, vendíamos, no sé, 100 unidades al día, 100 todos los días. Y así estuvimos bastante tiempo durante meses. De repente hubiésemos podido vender más, pero el problema era que dependíamos también del personal courier que teníamos, ¿no? Claro. Porque yo empecé a repartir primero, pero luego
me Ya no contacté te con dabas dos abasto. amigos con los que yo prácticamente Claro. hacía taxi. O sea, siempre Sí. teníamos un grupito, éramos 3, que hacíamos taxi, aplicativos, estos, ¿no? Y nos ayudábamos y ellos estaban en la misma situación que yo. Ujú. Entonces, prácticamente le dije que trabajar juntos, o sea, para que trabajen para nosotros. Y con ellos nos repartíamos los productos y así no conocía a más personas para el reparto, ¿no? Así fue como empezamos con el tema del negocio de pediluvios al principio. ¿Y cómo tomaron el hecho de que el producto muriera? Porque en algún momento tuvo que morir el producto. Nos dimos cuenta cuando empezaron a bajar las ventas y nos dimos cuenta que salía un mameluco que las personas utilizaban, que era como un overol, Ujú. que era de un material impermeable. O sea, tenían tanto miedo que utilizaban esa ropa para lo mínimo de estar expuestos, ¿no? Ujú. Entonces contactamos también a un proveedor que nos hacía en tallas para adultos y para niños. Sí. Y vendíamos a la par. Y ahí Entonces, repuntaron las ventas. exacto. Ahí salió el producto B. Todo era al principio enfocado En pandemia, en todo pandemia, pandemia. sí. O sea, después salieron los faciales. Mascarilla no, porque todo el mundo lo vendía, ¿no? Y Claro. todos manejaban su precio, pero ya vimos otras opciones, ¿no? Esos mamelucos era, inclusive yo mismo lo usaba para repartir, que era un enterizo de impermeable. Ya, claro, que tenía Sí, con su que cierre. parece de astronauta. Exacto, tal cual. O sea, esas fotos que tengo son bravasas porque me tomaba fotos en el carro, ¿no? Con el facial. O sea, muchos productos que salieron respecto a ese rubro al principio. Ujú. Pero después hemos vendido hasta Z de productos porque hemos vendido de todo. O sea, hemos estado en todos los rubros por querer vender, pero no nos enfocamos en uno en En especial. ninguno. Ajá. Cuando ustedes me dijeron que llevaban entre $20,000 de facturación, ¿con qué productos eran? O sea, ¿qué rubro estaban? Hemos estado en el rubro siempre en el rubro de hogar. Ujú. Vendíamos todos los productos que eran útiles para las amas de casa, más que todo para amas de casa, personas que están en casa, personas que les gusta la organización, la limpieza en su hogar, ¿no? Y siempre hemos vendido productos para el nicho de hogar. Ujú. Sí, con eso. ¿Cuál fue el problema principal que ustedes tuvieron cuando murió el producto? O sea, murió todo, levantaron la pandemia. Porque cuando murió pandemia, por ejemplo, cuando mi principal problema fue cuando levantaron la restricción a los gimnasios. Entonces ahí yo me di cuenta de que Claro. mi producto moría porque, o sea, obviamente... Ya no. La gente yo- se iba al gimnasio. ¿ya? Sí iba al gimnasio, pero no prefería comprarme a mí. Y estamos hablando de que yo tenía casi 100,000 soles en stock. Y tenía que deshacerlo en un mes. Sí, Es pesado. Entonces, ¿a ustedes cómo les chocó cuando ya se dieron cuenta que los productos de pandemia ya no iban? Sí, nos dimos cuenta de que hubo un desbalance en todo lo ingresado que teníamos nosotros, así que empezamos a migrar a otros productos que ya no sea pandemia, pero vendiéndolos por el mismo filtro que era por internet. Ujú. Y la misma, todo era contraentrega. O sea, en ese tiempo el contraentrega nos ayudó un montón porque intentamos de Desconfianza. que nos hagan, sí, adelanto, pero el cliente no quería. Entonces, eso nos ayudó un montón. Y hemos pasado por todo tipo de productos, mascotas, hemos probado por todos. sí. También ropa, incluso mandamos nosotros a hacer poleras, fabricar nuestra propia marca, Ujú. y se vendía muy bien. Ujú. Hemos vendido Pero- chocolates. Chocolates, ¿cómo es eso? Vendíamos peperos y compraban probado? un montón. Ah, ya, esos Unos Chocolates palitos como de unos chocolate, palitos. como los Frexer creo que se Claro. llaman, ya, pero esos son bañados de chocolate. O sea, hemos vendido nosotros cuando sabíamos que las ventas estaban cayendo, nosotros dijimos, ¿qué otras opciones vemos? ¿No? Y vimos el mercado y todo el sistema e-commerce era nuevo. O sea, mucha gente decía, pero es seguro porque es la primera vez que voy a pedir. O sea, Sí. la mayoría de clientes era así, tenía miedo a comprar, entonces nosotros brindándole servicio contra entrega y el envío gratis les encantaba, pues decía, ah, ya, Ujú. genial, entonces tráeme, pero obviamente detrás del precio que le dábamos, que tampoco lo vendíamos en ese entonces tan caro, trabajamos con una empresa, no sé si de repente habrás conocido una empresa que se llama, bueno, Miniso, Miniso Ya. que hay en centros comerciales, Claro. hay otra que se llama Ilawi, que es similar en los productos que venden. Entonces nosotros trabajábamos directamente con ellos, porque el dueño o el gerente de Ilawi en Perú nos contactaba a nosotros para colocar sus productos, porque como no podían ir la gente a comprar a sus tiendas, dije, tengo estos productos. Entonces nosotros veíamos, ah, ok, y empezamos a hacer publicidad. Como una especie de dropshipping. Sí, ellos nos traían los productos o tenían ya en la tienda esos productos y nosotros nos encargábamos de buscarle videos. Como los distribuidores. Sí, y estuvimos bastante tiempo trabajando con ellos Ujú. al principio. Y como ellos tienen diferentes productos, ¿no? Incluidos los peperos que son de chocolate, ya luego nosotros poco a poco fuimos encontrando el importador, quién lo trae este producto, Ujú. porque él era intermediario también. Y nosotros éramos más, o sea,
Era Se como, comía mucho margen. sí, Sí. era bastante, pero éramos nuevos y estábamos aprendiendo, ¿no? Eso creo que fue un problema porque cuando se acabó los productos de pandemia no teníamos un proveedor que nos dé otro tipo de productos. Ujú. Y un día yo estaba en Facebook, vi un live y estaban, de esa misma empresa estaban vendiendo productos a través de internet, un en vivo. Entonces los contactamos y empezamos a vender sus productos. Y como que le comprábamos bastante, nos trataban ellos de dar prioridad. Ujú. Y así fue que hicimos contacto con él por buen tiempo. Entonces, cuando ya no trabajábamos con él, él igual nos buscaba porque sus productos de ellos no se podían vender. Nosotros generábamos demasiado volumen y él quería que hagamos lo mismo, pero con otros tipos de productos que él tenía. Pero ahí nos dimos cuenta que No hay margen. le decíamos, no podemos vender ese producto porque una cosa era vender un producto para hogar que tenía ya un video hecho y otro era, por ejemplo, él mandó a hacer un chocolate similar a Peperos, pero ya Peperos estaba posicionado y su chocolate Claro. de él no. Aparte que no sabíamos cómo hacer una publicidad para ese chocolate. Y era, no podemos. Y nos buscaban mucho para poder vender sus productos, pero ya nosotros ya estábamos En otra con cosa. nosotros, nuestros propios productos, con otros proveedores que ya habíamos conocido. ¿Cómo fue la primera vez que se dieron cuenta que no tenían suficiente margen para seguir escalando sus ventas? No teníamos suficiente margen para escalar ventas porque teníamos deudas. O sea, nosotros teníamos nosotros teníamos ventas, sí, teníamos utilidad, sí, pero no, al principio no sabíamos cómo manejar bien el dinero, ¿no? Sobre todo por mí, o sea, yo tenía deudas que arrastraba de los bancos, estaba muy endeudado con más de 100.000 soles hablando de eso, o sea, inclusive yo trabajé muchos años en el banco, o sea, trabajé hasta el 2016 más o menos, trabajé aproximadamente 5 años en el banco, pero no supe manejar el tema del dinero en su momento, ¿no? Al yo estar más endeudado, porque Astrid prácticamente no tenía deudas, el problema era conmigo, porque yo tenía que pagar, ¿no? Me había sacado inclusive préstamos para consolidar deudas de algún familiar, Ujú. y entonces lo que ganábamos separábamos, ok, eso es para pagar y eso es para reinvertir. Ujú. Entonces era un poco complicado poder hacerlo, porque, o sea, sí soy responsable de repente en ese momento de haber tenido un mal manejo y por eso siento que me esforzaba mucho para Poder cubrir tus obtenerlo. Claro. Y yo pensaba errores. que lo iba a poder cumplir de repente. Y lo estaba haciendo, pero muy lento, trabajando en aplicativos, así, ¿no? Ujú. Cuando estuve con un carro. Pero siento que nunca hubiese llegado a terminar todo eso. Era muy lejano, era bastante. Bastantes años. Sí. ¿Y ahorita cómo van con eso? Ya Mucho mejor, relajados. Ya O sea, casi muere la deuda. por el lado de Astrid, ella está muchísimo mejor en el sentido de que no tenía deudas y nosotros trabajamos mucho con eso. Ujú. Y por mi lado, ya no tengo obviamente lo que tenía en ese entonces. O sea, siento que es mucho más controlado. O sea, no es tan complicado poder pagar alguna cuota, ¿no? Porque esas deudas pasó inclusive lo de pandemia, hicieron una reprogramación, Claro. lo pusieron a 5 años, a 7 años para que la cuota salga menos. Y todo ese proceso de reestructuración de deuda fue algo como que ya me ayudó, pero obviamente me iba a quedar con esa deuda por años, pues, ¿no? Algo, por ejemplo, que una persona una vez me dijo, que era un mentor mío, era cuando todo tenga sentido, en un mes vas a pagar toda una vida de errores. Sí, qué bravazo, qué bueno. Y se lo digo porque yo perdí 180.000 soles en un día. Wow, bastante. En un 180 día. en un día. O sea, desperté y cuando amanecí tenía menos 180.000 soles. Y no era dinero mío, era dinero de un crédito. Un mal manejo que tuve con un contenedor. Pero a partir de eso me quedó como que yo también la pasé mal, ¿no? Estamos hablando de que tenía 24 años, 23 años. Era un mocoso. Y Era con un esa deuda, mocoso claro. con deuda de familiares. Porque todo eso me lo había sacado un familiar mío. Entonces tenía que devolverlo. Ah, Y estamos hablando de que yo tenía, era un mocoso y ya me miraba yo tirado ahí en la sala de mi almacén porque todo el almacén estaba vacío, diciendo, ¿qué hago con mi vida? Y algo, no sé si a ustedes les haya pasado, pero hay momentos que uno se choquea tanto que se inventa una realidad alterna. No sé si a ustedes les ha pasado. sí, yo recién lo he pasado hace unos meses fuerte, ¿no? Junto con Gasti cuando compartíamos esto. Sí, hemos pasado por eso. Les cuento un poquito de mi experiencia. Yo recuerdo que llamé a mi madre y yo le dije, mamá, he perdido tanto. Mi mamá me dijo, tranquilo, hijo, que si lo tuviste, lo vas a volver a hacer. O sea, tranquilo, reponte. Y si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer, tranquilo.
Y yo, listo. Me quedé con eso. Si lo hago una vez, lo puedo volver a hacer. Si lo hago una vez, lo puedo... Y eso se volvió un credo. Y cada vez que alguien me decía, por ejemplo, tenía muchos clientes, y cada vez que un cliente me decía, oye, no sé si puedo, tengo deudas, o vendí una vez 100,000 soles y nunca más volví a vender. Y él dijo, tranquilo, si lo hiciste una vez, lo puedes volver a hacer. Y no sé si ustedes en algún momento les he dicho eso. Es algo que nos repetimos mucho con Jairo. A veces cuando estamos en crisis porque algo sale mal, siempre decimos, nosotros sabemos hacer dinero. Solamente hay que concentrarnos y empezar de nuevo. Listo. Y así hemos manejado todos estos años, porque no ha sido lindo, ¿no? No, nunca. Ha habido, nos ha pasado de todo porque hemos ido aprendiendo, nos hemos chocado también con personas que no han sido buenas y simplemente era ponernos a pensar y ya, ok, Jairo, no funcionó esto, pero esto va a funcionar. Y nos íbamos hacia el otro lado y de nuevo, desde cero. Y así nos ha ido bien. ¿Sabes por qué les cuento esto? Porque hace unos meses, para el Día de la Madre, me fui a hablar con mi mamá y yo le dije, ¿te acuerdas, mamá, cuando tú me dijiste si lo puedo, cuando yo quebré y perdí tanto y me dijiste si lo hiciste una vez, lo puedo volver a hacer? Y mi mamá me dijo, Joseph, me acabo de enterar ahorita que quebraste. Nunca supe, nunca me llamaste, es la primera vez que me entero. Resulta que mi cabeza había sido tan chocante para mí que me inventé esa llamada. Y me autorrepetí a mí mismo que si yo pude hacerlo, lo voy a volver a hacer. Y eso nunca existió. Mi mamá me dijo que ese momento nunca existió, nunca sucedió la llamada, nunca le hablé, nunca se enteró. Todo fue invención mía. Wow, qué fuerte. Pero sí, está bien. Incluso yo muchas veces a Astrid, cuando hemos pasado por problemas así, yo le decía a Astrid, o sea, ahorita estamos en el hueco, ¿no? Y ya no hay más fondo, o sea, lo único que queda es subir. O sea, tenemos que seguir escalando, tenemos que seguir subiendo. Y, o sea, siento que si estas cosas pasan, o sea, siento que hay dos alternativas, ¿no? La primera, o te hundes con ese problema, o buscas todas las maneras de poder resolverlo. Y con el tiempo van a venir problemas más grandes y vas a estar en la capacidad de poder resolverlos. Porque si simplemente nos quedamos ahí, ok, el problema nos tumbó, chao, fue así un gusto trabajar y volvemos a lo mismo de antes, es prácticamente ahí perder, es rendirte, ¿no? Y eso es algo por lo que creo que después de, bueno, casi 6 años que vamos a cumplir haciendo este negocio, nos mantenemos, porque sabíamos muy claro que después de 1 año, a lo mucho 2 años, un negocio a veces como que cae y ya se quedan ahí, ¿no? Pero ahí está, en la constancia. Incluso el equipo ha crecido y eso nos pone contento porque los chicos que trabajan con nosotros los tenemos años y ellos nos han visto sufrir, también han sufrido con nosotros. Y ahora todos estamos como que ya más estables, más tranquilos y ya todos al mismo camino. ¿Cuánto personal tienen ahora? En total, bueno, tenemos 7 personas a cargo, de los cuales con muchos hemos pasado, bueno, tienen años con nosotros trabajando. Altas y bajas. Sí, y inclusive habían chicos con los que tenemos personal propio de reparto, ¿no? Y les decía, chicos, van a tener que turnarse esta semana porque no hay pedidos para todos. O sea, vamos a tratar de sacar los pedidos, no sé, que cada uno haga, tú haces 20 hoy día, tú haces mañana 20, tú haces mañana 20. Y ha habido días así, ¿no? Le digo, chicos, tenemos vacaciones forzadas porque aprovechen sus vacaciones, tienen toda esta semana y nosotros en esa semana no teníamos vacaciones, veíamos la manera de reestructurar algo que había pasado, ¿no? Una baneada de WhatsApp, una baneada del Facebook, una baneada de TikTok. Claro, o sea, tantos problemas que ocurren que a veces ellos de repente no lo pueden ver, pero nos esforzamos mucho porque, no solamente por nosotros, sino porque a veces sentimos la responsabilidad también de que esas personas también dependen de nosotros y del negocio. Sí, entonces es todo un trabajo en equipo, ¿no? Y así ha sido. Muchachos, y en todo este mundo, supongo que han sufrido muchas, como lo mencionó Astrid hace un momento, muchas estafas, muchos problemas. Incluso ustedes vinieron a mí después de un problema bastante grande que tuvieron con otra persona X. Pero, ¿cómo es que, se puede decir, lograron salir el proceso mental que ustedes tuvieron después de haber escalado tanto y haber ganado tan poco o incluso pérdida? Sí, fue bien chocante. Sí, nosotros tuvimos, de hecho, íbamos a tomar una consultoría contigo, pero no se pudo dar en ese momento. Pasaron X razones de repente y no se pudo hacer, pero nosotros queríamos de repente llevar a un siguiente nivel nuestro negocio, ¿no? Y bueno, hoy en día sale publicidad de muchas personas que te ofrecen muchas cosas o
o te colocan el ángulo de prueba social, que con esta persona logré tanto, que con esta persona logró tanto gracias a mí. Y entramos un poco en una etapa de confusión, ¿no? Porque nos dejamos guiar mal, y acepto eso porque nosotros teníamos la idea de escalar y de invertir. Nunca habíamos invertido fuerte de repente en nosotros, ¿no? Y nosotros llegamos a, así como tuvimos en noviembre, que fue el mes que pasó, la rentabilidad más alta en los últimos 5 años del negocio, a tener en octubre la pérdida más alta en el único mes donde tuvimos pérdida en los últimos 5 años, y que fue chocante. O sea, fue muy fuerte la cantidad de dinero que llegamos a perder de repente por una mala estrategia, pero obviamente siento que no fue toda nuestra responsabilidad, porque sí teníamos resultados antes de llevarlo, y resultados positivos con los que podrías avanzar, o sea, con un 15% de margen neto de tu facturación, ¿no? Pero después llegar a tener el mes siguiente llevando esta consultoría de repente a tener pérdidas mayores a 20.000 soles, fue muy chocante, porque nos endeudamos. Inclusive nosotros nos apalancamos igual para poder escalar nuestras ventas. Nos apalancamos de una tarjeta de crédito de un familiar para poder pagar esta publicidad. Y fue chocante porque sentimos al final que no es lo que facturas. O sea, siento que hay muchas personas que de repente te pueden decir, no, facturas tanto, pero no te mencionan cuánto realmente ganó. O sea, cuánto se quedan de utilidad. Que es lo más importante, claro. O sea, no sé, esta persona, le escalamos sus ventas y tuvo un margen de utilidad de 50%, de 40%, que puede ser válido, sí, pero en este caso sentía que elevaron tanto mi publicidad. Nosotros invertíamos, por ejemplo, ¿no? 500 soles o 1.000 soles al día en publicidad, y porque teníamos varios productos, o sea, que teníamos corriendo, y de un momento a otro subimos a 4.000 soles de publicidad por día, o sea, por 4. Y obviamente el CPA, se disparó. El costo por resultado se disparó tanto, era tan elevado que prácticamente teníamos más gasto. O sea, teníamos el gasto de publicidad, teníamos ventas, sí, pero esas ventas no nos generaban rentabilidad. Era como que bien, o sea, llegaste a los 100.000 soles de facturación en el mes, pero no te dice el margen neto. Y entonces yo estaba en menos 20%. Entonces, y no todo por la capturita. Exacto, o sea, te voy a hacer, por ejemplo, un video donde me dices tú cuánto has facturado, y eso es lo que te muestran, pero, o sea, detrás de no era tal cual. O sea, fue el mes más chocante, porque inclusive ese programa que yo había entrado antes era o sea, duraba unos meses. O sea, de aquí tenía el acompañamiento supuestamente hasta enero, febrero. Lo habíamos tomado en septiembre. Y nosotros decidimos renunciar a eso. ¿Sabes qué? Muchas gracias por la ayuda. Ahorita estamos viendo otras opciones. Pasó un mes nada más de todo esto y nos dimos o sea, despedimos a nuestro mentor, porque no queríamos seguir trabajando con eso. Y recién ahí fuimos con JR Consulting, contigo, que fue un cambio de 360 grados. Fue totalmente lo que se hizo, porque se adaptaron a nuestro negocio, o sea... Y a los productos que teníamos, que la otra persona no lo quería ver como lo veíamos nosotros. No, era muy, o sea, no era abierto de repente a escucharte, sino a imponer las ideas. Sí. Y a escalarnos, aún estando en rojo, escalarnos, agregarnos un bot, agregarnos, vendernos su agencia publicitaria, que eran más gastos, llevarnos la publicidad, y nosotros sí a todo con tal de que tenga resultado, ¿no? Pero cuando vimos que ya no estaba soportando, y la otra persona decía, oye, mi tarjeta está que sale a tanto y me preocupa. Sí, ok, yo te voy a abonar, le dije, dame chance y todo. Yo tenía, junto con Astrid, la fe que sí iba a funcionar, sí iba a salir, porque era la primera experiencia que teníamos. Pero ya llegó un momento donde vimos resultados y no. O sea, estábamos en pérdida, estábamos en rojo, y ahí justo lo que te comentamos, ¿no? Hay dos opciones, ¿no? O nos ponemos a llorar y vuelvo a hacer taxi, y tú vuelves a trabajar en un call center y vemos cómo le pagamos a este familiar su tarjeta, o nos apalancamos por última vez con alguien de repente, porque yo confío mucho en Joseph, yo confío mucho en su equipo, yo confío en los casos de éxito que él tiene, porque sí los siento que son reales. Y nos jugamos todos, y ahí fue que tuvimos una entrevista con Malena, ¿no?
Sí, Mariana me contó, recuerdo. Muchachos, a mí lo que me sorprende es lo rápido que cambian las cosas, ¿no? De un mes a otro. Sí, Es lo que siempre hablamos, siempre le digo a Jairo, estábamos súper mal y cómo de tomar una decisión, porque fue una decisión el dejar la mentoría sabiendo que teníamos meses, porque incluso esta persona nos ofreció más tiempo y no quería que lo dejemos, pero nosotros sabemos, no está funcionando, tu estrategia no funciona y no te quieres adaptar a nosotros. Y ya, pues cuando pasamos contigo, Axel empezó a ayudarnos y nos sirvió un montón. No, Axel. no conocemos a Axel, nunca lo hemos visto, pero te estamos muy Axel. agradecidos. No, de verdad sí estamos muy agradecidos con Axel. Axel es muy capo, muy práctico. Muy Y paciencioso también. sí, y es literal lo que tú dices, Joseph, en tus historias, en el contenido que tienes en el Instagram, de que es literal que te metes al barro con nosotros, porque nosotros estábamos en el barro, con charco, con Sí. todo horrible, o sea, estábamos metidos ahí y creo que nos hubiese costado de repente mucho más, Tiempo. no sé, unos 6 meses más, Sí. era recién recuperar la pérdida, ¿no? Pero en un mes, ¿cómo recuperarnos esa pérdida y encima ser un poco más rentables, ¿no? Ujú. O sea, fue algo que eso te marca bastante. ¿Qué rentabilidad tienen ahora? Estamos en un 30% Doble de que la antes. facturación. Claro, Sí. o sea, nosotros teníamos 15% en promedio antes de buscar consultorías. Después de la consultoría llegamos al 30% con unos cambios nada más que nos hicieron. Ofertas. Ofertas. O sea, hemos aprendido mucho en tan poco tiempo. Y de hecho, siempre hemos pensado junto con Astrid que invertir en uno mismo es lo mejor que uno puede hacer. Porque tienes dos caminos también. O te comes todos los ¿Con meses. tiempo o con dinero? Sí, Una de las dos. perdiendo. O sea, tú puedes todos los meses de repente cometer errores y de acá a 6 meses puedes recién empezar a tener utilidad, pero se presentan otros problemas y tienes que hacer lo mismo. Pero si tú te apalancas y buscas invertir en ti, esa persona con la que tú estás buscando invertir ya pasó por esos problemas, o sea, te vas a evitar eso, el camino va a ser de repente un poco más corto con nuevos problemas y va a ser mucho mejor que estar en lo mismo, ¿no? Ujú. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de eso? La primera vez que me di cuenta de eso ha sido este año, cuando hemos buscado invertir en nosotros mismos. Nosotros llevamos casi 6 años, de los cuales de los últimos 5 años solamente hemos invertido una vez en nosotros. Y por eso siento que nuestro crecimiento ha sido lento. Ujú. Probablemente nosotros estaríamos, no sé, de repente en otro nivel más, pero no hemos podido hacerlo porque nos hemos comido todos nosotros los problemas. O sea, todos los problemas que puede haber ya lo hemos cometido, van a haber más, sí, de hecho. Pero después cuando empezamos a tomar conciencia de que la mejor inversión está aquí, es ya no cometer esos mismos errores de siempre, ¿no? Y de hecho esta ha sido una de las mejores inversiones que hemos hecho en los últimos años que hemos estado aquí. Tranquilo, muchachos. Yo estoy muy agradecido con ustedes por haber confiado en mí. Porque, Gracias. o sea, cualquiera puede, desde afuera, puede pensar lo que sea, muchísimas cosas. Ustedes entenderán que este mundo de marketing es así. Pero nada, o sea, los casos de éxito hablan por todo el programa, las personas que hemos ayudado, etc. Y muchachos, ¿ya tienen definido su meta para el siguiente año? ¿Qué es lo que quieren lograr el siguiente año? Porque justo la próxima llamada que vamos a tener va a ser para eso. Sí. De hecho nosotros queremos no Creo que- duplicar, queremos triplicar la facturación que Sí. tenemos. O sea, en lo peor de los casos, si tú te pones una meta real, porque sí es real, o sea, puedes triplicar el resultado que tienes. Pero ya lo ven posible. Claro, o sea, lo ves posible, lo ves más cercano. Y ya ponte en el peor de los casos, que no se haga no tripliques tu resultado, vas a Algún por dos. duplicarlo. O sea, y es bastante ya. Y de hecho queremos tener una tienda que ya esté consolidada, con una marca consolidada. De repente lo que estamos haciendo actualmente, que es el segmento hogar, que vendemos productos, que ya poder delegarlo con alguien que se encargue de repente de eso y nosotros enfocarnos en crear nuevas empresas. Ujú. Y obviamente al crear más nuevas empresas es también crear oportunidad laboral para más Ujú. personas. Algo que queremos hacer es importar. Ujú. En todos estos años lo hemos querido, pero Nunca se han atrevido. no lo hemos hecho. Da miedo. No, imagínate, sí. Yo recuerdo cuando abrí mi primer contenedor, fue hermoso. La sensación que tienes, porque es difícil. Ese fue el que abriste en un Ajá. video que... Es difícil, o sea, las personas piensan, o sea, a ver, es fácil el proceso. O sea, es conversar con alguien, tienes el precio, listo,
Si requiere permisos, lo sacas. Si no, lo mandas, te dan un certificado, lo presentas ante aduanas y ya está. Es fácil el proceso. Pero confiar en alguien que nunca has visto y depositarle $20,000 Sí. y que luego llegue y te diga, ya está, llego, ya, te mando $20,000 más. Y y cuando estás abriendo, tienes el miedo de que si en ese contenedor está lo que te dijeron que iba a estar. Lo rompes, lo abres, ves todo y respiras. Abres la caja, sí es, descarguen y respiras. Qué bravazo. Imagínate, nosotros hemos podido llegar a hacerlo o llegar hasta acá sin importar ni un solo producto. O sea, si hemos importado algo, ha sido comprar algo en Temu, así, para uso personal, ¿no? Pero Amazon. para nosotros pensábamos que hay que importar eso. Pero a la final nunca hemos hecho una importación. De hecho, es uno de nuestros retos que tenemos pendientes y lo íbamos a hacer junto con Axel hasta que Axel se enteró que nosotros estábamos en pérdida. Estábamos en rojo. No, lo Y principal nosotros es sacarte no. del problema. Ustedes están en rojo, ok, empecemos así. Y nos dio una nueva dirección. Eso es algo curioso. Yo tengo un problema con las personas, o sea, entenderán que recibimos muchos clientes y muchos, y cuando yo les digo muchos es muchísimos, vienen en una situación similar a la de ustedes. Y yo tengo un problema con ellos, es que no me lo dicen. No sé si con ustedes pasó igual, que ustedes se pusieron en la posición y desde el momento cero dijeron, ¿sabes qué? Estoy en pérdida, quiero arreglar esto. ¿O se demoraron en decirlo? No, de frente. De frente le dijimos la situación y nos sugirió todo a cómo estábamos. Y eso nos ayudó mucho. Creo que si no le hubiéramos dicho nada, de repente nos hubiera sugerido otras cosas y no íbamos a poder hacerlo. ¿Saben por qué se las digo? Tuve un cliente y él ve estos podcasts, entonces se va a enterar, que nos dijo al segundo mes de estar con nosotros que tenía una deuda como de 80,000 soles. Y nosotros teníamos otra estrategia completamente diferente. Él dijo, quiero venir y quiero crear una marca. Y yo, bueno, vamos a invertir en branding, vamos a invertir en esto, vamos a invertir en lo otro, Y se nos pasó por alto preguntarle cuánto era el presupuesto. Le dijimos, eso es lo que se tiene que hacer. Listo. Como somos siempre bien claros con todos, o sea, saben más o menos lo que se tiene que gastar. Digo, listo, eso vamos a hacer, esto invertimos en producto, vamos a testear esto, y listo. Y luego hubo una pausa porque íbamos a actualizar el school. Entonces cuando regresamos, le notamos a la persona muy preocupada. Y el consultor le preguntó de frente, ¿por qué estás preocupado? No, es que tengo mi tarjeta de crédito que pagar. Le digo, ¿cuánto es? 80,000. ¿Y en cuánto se vence? 5 días. Y luego recuerdo que en ese momento me llamaron. Yo, o sea, tenemos un problema, esto. Y digo, ¿cuánto tienes de línea? Digo, tengo 20,000 de línea, que esa tarjeta era de 100. Y la ruleteó para el siguiente mes. Le digo, ya, pagamos el 1%, ruleteamos, respira, tenemos otro mes más para trabajar. Y cuando entramos, cambiamos todo por completo. O sea, de pasar de crear una marca, le digo, esto olvídate, lo vemos el siguiente año, vamos a capitalizarnos lo máximo que podemos y pateamos todo. Sí, eso sí. Es que, imagínense, nosotros somos a ciegas. Queremos hacer una cosa Sí. cuando la persona, su problema es otro. Eso nos pasó, entramos queriendo hacer marca, pero ya cuando le contamos todo a Axel nos dijo, no es el momento. Y ahí fue donde empezamos con los productos que ya teníamos. Y de rotación. Exacto. Sí, y bueno, ahorita, como les dije en algún momento, nosotros hemos conseguido esto. O sea, nosotros queremos trabajar en ticket alto, ¿no? Poder tener una tienda, una marca donde podamos ofrecer esto. Y obviamente al no tener marca y competir con las muchas personas que trabajan por marketplace o publicidad, competidores que son de catálogo nacional y todo eso, acá compites por precio. Y nosotros hemos consolidado mucho, tenemos una cartera de clientes que ya nos conocen, ¿no? Ustedes ya me han traído esto, tráigame otro. O sea, no hemos generado de repente recompra del mismo producto, pero cuando hay nuevos productos, los clientes nos compran a nosotros porque ya han trabajado, ya sabemos cómo son. Y eso de repente hemos generado confianza en el cliente. Y poco a poco, o sea, hemos vendido de todos, creo, en algún momento productos malos, malísimos, y con buenos videos de repente los colocas y no son lo que dicen. Y aprendemos y después nos enfocamos en poder darle al cliente algo real, útil y que le dure, o sea, que no sea descartable al día o a la semana, ¿no? Y nos hemos enfocado mucho en eso, en la atención al cliente, en mejorarlo, porque de hecho siempre tenemos errores, ¿no? Eso es algo curioso, muchachos, porque, a ver, muchas personas cuando están comenzando, y se los digo porque hemos visto muchos casos que venden cualquier basura, mandan lo que sea con tal de sacar profit. Y la diferencia es que dañas al mercado.
O sea, llega un momento en el que el mercado ya no te aguanta y luego es porque esos productos se mueren. No sé si ustedes les han dicho en algún momento, se me murió el producto. Ujú. Y muchas veces suelen ser por dos cosas. O la demanda se acabó, ya no hay ángulo de venta, o estafaste a demasiada gente y ya te quieren matar. Sí. Entonces, una de dos. Entonces, el mercado es lastimado y luego nosotros pagamos las consecuencias Todos. porque nadie quiere comprar, nadie Y ya confía. existe la gente que dice, no, online no venden las cosas que dicen. Sí, No confían. Prefiero ir a una tienda, prefiero Sí. esto. Y lo mismo pasa con las consultorías que a veces ofrecen. Muchas personas piensan que, no, de repente él quiere venderme algún curso o algo, pero no sabe que con esa persona realmente sí va a conseguir el resultado, pero tienen esa experiencia negativa de otro, donde han tenido mala experiencia y ya no quieren volver a tomar otro. Entonces también dañan ese mercado. Nosotros nos consideramos internamente, dentro, cuando hablamos con los coach, siempre decimos nosotros somos nuestra consultoría atiende a un mercado lastimado, a Ajá. personas que ya no confían. Sí. Sí. Todos nuestros clientes son personas lastimadas que en algún momento entraron a un programa. Porque, por ejemplo, ten en cuenta nosotros apuntamos a personas que están entre 10,000 y 20,000 dólares al mes para escalarlas a 100,000 dólares al mes. Todas han tomado un programa en algún momento. Todas. Y han tenido como buenas experiencias, como malas experiencias. Y así es, pero al final es el mercado. Y el propio mercado se encarga de expulsar a las personas que no hacen las cosas bien o personas que no dan los servicios. Entonces, es el propio mercado el que se va a encargar al final de todo. Lo mismo con los productos. Cuando alguien vende un producto malo, la gente ya no le vuelve a comprar y ya desaparece. Ya, Sí, es muy cierto. Es parte de. Bueno, muchachos, entonces el siguiente mes quieren hacer 100,000 o 150,000 dólares por mes. Tenemos más de 150,000 Si de se ley. puede más, ya estamos preparados y mentalizados. Ya estamos saliendo de la etapa roja, estamos en ámbar ahorita ya para pasar a verde y ahí empezar a capitalizar primero y enfocarnos en lo que queríamos hacer desde un principio. Probablemente que es hacer ya la marca y ver un producto que sea el más bravo del mercado. O sea, vamos a enfocarnos en poder cubrir realmente ese problema de las personas y hacerlo de la mejor manera, de la misma manera como hemos trabajado estos últimos 6 años, es meterle todas las ganas a lo que viene. Porque de hecho este año que viene tiene que ser muchísimo mejor que el anterior. Muchísimo mejor. Les voy a adelantar cuál va a ser su problema personal. Sí. Sí, eso nos dimos cuenta. Yo con Jairo hemos trabajado por años los dos solos. Ni dormíamos, nos amanecíamos, pero le dábamos y ya de a poco empezamos a meter personal porque algo que nos costó mucho fue soltar lo que nosotros hacíamos, Claro, delegar. Es doloroso. Hasta ahora creo que a Jairo le cuesta. Mira, nosotros no estaríamos aquí, para serte sincero, si es que no hubiésemos empezado a delegar. Por ejemplo, ahorita hay una persona que está en el almacén despachando lo que Astrid y yo nos turnábamos por hacer, o hacíamos juntos eso, o ahorita de repente yo estaría repartiendo los productos, pero hay gente que ahorita ya está trabajando con nosotros haciendo eso. Y eso lo hemos aprendido y nos hemos soltado recién con JR Consulting, porque nosotros no sabíamos cómo hacerlo. Con Axel conversamos, le comentamos sobre esto también, tuvimos una reunión contigo, nos explicaste cómo hacerlo y dejar nuestro orgullo y nuestra manera de pensar que uno lo hace mejor que los demás. O sea, de hecho, el chico que despacha ahora actualmente, lo hace muchísimo mejor que yo. Yo tenía muchos errores en despachar a veces los productos. Es más paciente. Es más paciente, más tranquilo, llega puntual. O sea, y yo digo, wow, o sea, me da mucho gusto tener personas así en el equipo, ¿no? O hay personas que entregan el 100% de los pedidos que le doy. Por ejemplo, le puedo dar 30 pedidos a uno y los 30 me los entrega. Y si tiene uno fallido, Jairo, yo voy a regresar en la noche. Porque voy a ir por ahí y ya se lo llevo a la señora hasta en la noche. Ah, ya, genial. O sea, súper comprometidos, ¿no? Y yo a veces cuando repartía decía, señora, ¿va a poder? No, ya fue. Sí. No, ya, puedo en la noche nomás. Ah, no, señora, en la noche ya no puedo. Ya. F. Ya. No. ¿Saben por qué se los digo? Porque estas personas están 100% foco en eso, solo en eso. En cambio, tu cabeza está pensando en cuánto voy a vender, en que si el anuncio está funcionando, si es que tengo que optimizarlo. A mí me tocaba, yo cuando repartía en el carro, yo repartí en mi carro, pesas, y mientras estaba esperando andaba revisando mis campañas. Y era un dolor de cabeza, o atendiendo clientes. Entonces pasa mucho. Jairo manejaba y yo iba atendiendo desde mi celular, sacando las ventas. Y así repartíamos. Cuando éramos los dos nada más. Claro. Ella atendía desde el celular y yo repartía, coordinaba con los clientes. Y así sacábamos ventas para el día siguiente. ¿No extrañan con cariño esas épocas?
Sí, no. A veces sí. Por eso que a veces sí dan ganas de, oye, hoy día voy a repartir ya. A Y recordar trato, viejos tiempos. Y claro. lo hemos hecho, ¿no? Sí, Hace a veces poco. cuando queremos cubrir a alguien que Algún de repente chico que no no puede puede. por alguna emergencia, ¿no? Sí lo hacemos y lo hacemos con ganas, con gusto, ¿no? Porque es nuestro negocio y estamos con él. ¿Saben por qué les digo esto? Porque una contratación que van a tener que hacer ahora es alguien de recursos humanos. Porque si ustedes quieren crecer al punto que quieren crecer, no van a tener 7 personas, van a tener 20. Ujú. Y se lo digo porque es un proceso bien desgastante una contratación. Nosotros somos un poquito más de 20 entre consultoría y e-commerce, un poquito más. Y les puedo decir que lo que más retrasa el crecimiento es la contratación de personal. Es súper desgastante y hay que tener una persona enfocada en conseguirte talento. Porque si ese talento no es el adecuado, la rotación te mata. Te mata. Capacitar un editor y que luego se te vaya la siguiente semana, a nivel de tiempo te mata. Editores, vendedores. Por ejemplo, estás en pleno escalamiento y un vendedor se te renuncia. No puedes, no puede existir eso. Nos ha tocado este año, ¿no? Hemos pasado por varios chicos en ventas, pero no se adaptaban al ritmo de mensajes que llegaban. Y a veces nos dejaban en el aire y nosotros de buena manera le hacíamos entender es que no es que en un día se pierda, ponte 50 soles, nosotros detrás hay toda una inversión, por eso nosotros sí o sí tenemos que contestar los mensajes. Así que Claro. nos ha tocado a nosotros dejar lo que estábamos haciendo y ponernos a atender. Es decir, nuestras campañas son por WhatsApp. No vendemos actualmente por Shopify. Pero son más rentables por WhatsApp. Sí, Sí. nuestros productos son para venderlos por WhatsApp, por eso Ujú. son más rentables. Todo lo que es hogar se vende por WhatsApp. Pero la gente de allá, si están vendiendo hogar, venden por WhatsApp. Es mucho más rentable. Sí, más Es que todo con las muchísimo más personas que rentable. nos compran también puedes hablar mejor, generas más confianza. Nuestros clientes tendrán a partir de 40 años, Sí, más o menos, Ujú. y Hasta abuelitos. incluso los llamamos y la confianza que generas cuando escuche tu voz también, ya te espero, hijita, todos los días nos bendicen. Y más bendición nos podemos estar. es mejor venderlo por ahí, al menos Claro. en el rubro que estamos. Claro, es un buen mercado. Existen mercados incluso con mucho mayor profit. Ustedes saben Sí, que de existen hecho. mercados y productos con mucho mayor profit. Su producto de ustedes es caro. Es alto para lo que se venden. Hay productos que se venden por 10, por 15x. Por ejemplo, nosotros vendemos los Super Greens que nos cuestan 17 soles y el precio de venta es 129. El margen es altísimo. Sí. Y eso les va a servir a ustedes. Y eso es otra cosa que tienen que buscar, productos con mayor margen. Porque cuando ustedes van a hacer ese escalamiento, van a tener que contratar oficinas grandes. Son 4.000 al mes. Mantenimiento 1.000. Sueldo de 20 personas por un promedio de 1.500 son 60.000. Anuncios. Sí. Su propio sueldo de ustedes. Impuestos. Ya se les desbarata toda la operación. Chat, su margen se reduce. Entonces, por eso les digo que a partir de cierto monto vamos a migrar posiblemente de mercado. Sí. Sí, es la idea, ¿no? No tenemos miedo, la verdad. O sea, de todas las cosas que han pasado, ya es como decir, o sea, nos sentimos preparados para recibir nuevos problemas porque sabemos que los vamos a solucionar. Ujú. La idea es hacerlo lo más pronto, más Claro, rápido posible Excelente. con ustedes que hacerlos por nuestra cuenta, que va a ser Claro. mucho más difícil y el camino no lo tenemos marcado ahí. Ujú. Entonces, nada, estamos muy convencidos de que sí, que ese va a ser el siguiente paso para nosotros. Una persona de recursos humanos les va a ayudar muchísimo. Pero ya poco a poco ustedes van a ver. Incluso, por ejemplo, les cuento ahorita, nosotros estamos buscando un gerente. Estamos en plena contratación de un gerente. Porque ya no podemos. No, Ah, sí. Es que, ¿saben por qué se las digo? Porque yo tengo un gusto particular que quizás les pasará a ustedes. ¿Tienen oficinas ahorita mismo? Trabajan desde casa las chicas, todos. Sí. Cuando ustedes migren oficina, les va a pasar que les da flojera ir a la oficina. A mí me da flojera. Entonces yo trabajo todo el día desde mi casa. Cuando tomamos la llamada estaba en mi casa. Ujú. Cuando hago una llamada semanal estoy en mi casa. Yo todo el día estoy en mi casa. Entonces como estoy todo el día en mi casa me da flojera irme a la oficina. Entonces, ¿qué pasa? No tienes control de las personas. Ni tú. Y mi pareja está gestando, va a tener un hijo. Está en el 8º mes. Entonces, no va a manejar ella para ir a la oficina. Y yo no quiero ir a la oficina. Claro. Entonces nos vemos en la circunstancia de contratar a un gerente para que él resuelva, no para que gestione todo, sino para que resuelva los problemas. Porque, por ejemplo, sucedió un cambio, tal persona te renunció, no sé, hubo un problema con la tarjeta, o todos los problemas que hay en el día a día, llega un momento en el que tú eres la única persona ahí, por ende todo pasa por ti, tú colapsas.
Apagando incendios. Apagando incendios todo el tiempo. Entonces, preferible tener a otra persona ahí que se le va a medir por rendimiento, que si alguien me renuncia, listo, contrátalo. Si alguien, no sé, si alguien me va a renunciar, listo, pásale su tiempo. Si renuncio hoy día, convéncela de que se vaya a final de mes y que en ese tiempo capacite a su reemplazo. O haz que todo, o sea, todo lo que tenga que ver y todos los problemas habidos por haber lo tiene que resolver esa persona. Y es una contratación que ustedes naturalmente van a tener que hacer. Porque va a llegar un momento en que Jairo dice, ya sé, yo no quiero saber nada. Nos pasa Y ustedes, porque no quiero saber nada. los chicos cada 5 minutos nos escriben Ujú, por cualquier cosita, por lo mínimo. Y a veces no tenemos la laptop cerca para Ujú. poder ver el Excel y verificar. ujú. Y no sabemos qué hacer. Te recomiendo algo. Haz un manual de SUPs. ¿Qué es un manual de SUPs? Es un manual donde están todos los posibles problemas. ¿Qué pasa si el cliente quiere devolución? Caso A, caso B, caso C. ¿Qué pasa si existe un cambio de destino? Caso A, caso B, caso C. ¿Qué pasa si caso A, caso B, caso C? Y así. Eso es lo que yo he hecho para mandarles a todo el área de ventas y todo el área de logística. Me salvó la vida. Y ya no te estén preguntando cada Sí, 5 me Ya no lo minutos. estén preguntando. Es pesado, ojo, es pesado. Te vas a demorar un día entero. Piensa y piensa, Sí, conversa pero te con ahorras de ChatGPT, tiempo. te ahorras la vida. Sí, nosotros tenemos ese problema actualmente. Incluso- Y yo le digo eso a Astrid. Incluso, por ejemplo, hace un manual de ventas y grábalo. Por ejemplo, así como tengo un school, yo tengo una plataforma para cuando alguien entra, se vea todo lo que tiene que hacer y todos los pasos habidos. Por ejemplo, si ustedes entran a la consultoría, el primer módulo dice roadmap, todo lo que vas a hacer durante todo el programa. Sí, lo digo. Lo más o hemos menos. visto, sí. Ya, entonces eso te ahorra mucho tiempo operativo para que las personas no estén preguntando, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Cuál es el siguiente paso? Es bien desgastante. ¿Con quién agendo? Imagínense, nosotros tenemos 120 clientes. Wow. 120 clientes. Imagínate 120 personas reventando tu WhatsApp. Es diferente. Sí, está bien estructurado, me parece, porque desde que estamos, bueno, igual en el grupo, a veces uno necesita ayuda e inclusive, por ejemplo, te dicen, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema? Y inclusive ya eso hasta está delegado porque otra persona lo responde por ti, o sea, dentro del grupo también. Sí siento que nos ayuda mucho el estar y pertenecer también dentro de la comunidad. Gracias, muchachos. Bueno, antes de terminar, y bueno, un consejo para todos los que están mirándonos ahora mismo. Muchachos, el proceso natural de delegación es un proceso doloroso y ustedes nos pueden confirmar eso. Es un Sí. proceso bastante desgastante. Conforme ustedes crecen, van a tener que delegar todas sus responsabilidades en personas mucho más capaces que ustedes. Todos pensamos que somos las personas más capaces del mundo y la verdad es que no. Existen personas que tienen mejores habilidades que nosotros. Quizás en este momento no seamos las personas que podemos costear ese talento, porque el talento tiene un precio. Todo talento tiene un precio. Entonces quizás en este momento no somos capaces de costear, pero cuando nosotros vayamos creciendo vamos a poder ir delegando esas áreas para luego tener lo más importante, que es recuperar tiempo para nosotros y poder vivir la vida que nosotros queremos. Pero, muchachos, en estancias más primordiales, y yo hablo primordial arriba de $50,000 al mes, disculpa, abajo de $50,000 al mes, que la verdad son equipos bastante compactos, como los de ustedes, 5 o 7 personas, porque si no tuvieran logística, serían 5 personas, Ujú. me equivoco. Sí. Listo, entonces, en ese estadio es trabajar, llegar al siguiente estadio, tener suficiente rentabilidad para poder contratar estos talentos. Y créanme que esos talentos le van a hacer la vida mucho más sencilla y van a poder estar mucho más tranquilos. ¿Listo? Bueno, ¿algún mensaje que quieran darle a la audiencia? De mi parte, complementar lo que dice Joseph, y es que es muy cierto. Enfóquense en hacer lo que ustedes son buenos. O sea, son buenos construyendo negocios, son buenos haciendo de repente alguna campaña en especial, pero nunca es tarde y nunca es malo de repente que puedas delegar esto con una persona que probablemente lo pueda hacer mejor que tú o te pueda dar mejores resultados y el beneficio es para todos. Y sobre todo, el hecho de no dejes de invertir en ti. Es decir, si en algún momento empiezas a tener facturación y ya llegaste a un nivel y quieres seguir creciendo, tienes que invertir para ir a un siguiente nivel. No puedes estar siempre en el mismo lugar. Invierte en ti sin miedo, o sea, invierte en tu cerebro. Creo que es lo más importante que puedes hacer. Y puede ser de repente en cursos, en mentorías, en libros, en eventos donde puedas asistir, porque todo eso te va a sumar y va a sumar a tu equipo para que lo puedas compartir. Y sobre todo actualizarte, porque en este rubro siempre se actualiza todo. Todo. Todas las Todos los semanas hay años nuevas, cambia. exactamente, hay tantas actualizaciones que tienes que estar al ritmo, porque si no, te vas a quedar ahí.
¿Tú, Astrid? Comparto lo mismo que Jairo. Nosotros por mucho tiempo estuvimos estancados por no invertir en nosotros. Solamente nos enfocábamos en invertir en el negocio, más no en conocimiento. Apenas tomamos la decisión, hemos visto un cambio realmente grande. Así que eso creo que es primordial. Listo, Y muchachos. agradecerte, Joseph, de verdad. No se preocupen, yo estoy más agradecido con ustedes, más escuchando todo lo que han pasado. Créanme que me llena de mucha felicidad saber que podemos ayudar a muchas personas. Este es el principal motivo que nosotros tenemos, se los digo a ustedes, que ya posiblemente luego lo contaré, es que nuestros clientes hagan $10 millones al mes. Vamos por 2. Entonces, Sí. vamos luchando para que todos nuestros clientes realmente sumen un cambio importante en el país. No tanto porque, obviamente, todo el mundo quiere dinero, pero esa facturación lleva detrás muchos empleos, muchas familias ayudadas, muchas vidas cambiadas y muchas personas que están logrando cosas que en algún momento creían que iba a ser solo un sueño. Sí, ¿Listo? sí, sí. Muchachos, un gustazo tenerlos acá. Astrid, a lo lejos. Gracias. Listo, muchachos. Entonces, esto ha sido todo por hoy y nos vemos en el siguiente capítulo. Chau, chau. Chao. Chao.